Ok, bendiciones. Ok, bendiciones. Amén. No hay que ponerle play a nada. Ya estoy play también. No, se cayó el celular. Ahí donde dice salir de reunión, Juan Pablo. O salir. Dele, ajá, correcto. Salir de reunión o salir, dice ahí. Ahí está. O sí. Mi papá está escuchando. Se están peinando. Listo. El predicador. ¿Cómo? Ya. Ya. Ahora sí, los dejo con mi acá. ¿Está bien? Sí. Que Dios me la bendiga. ¿Cómo está la familia? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Nos gozamos con esas alabanzas. Ahí mandamos saludos a los que están mirando en esta tarde, donde estamos reunidos para hacer un culto de familia. Y estamos usando las redes para poder alcanzar también los que están allá en sus casas, porque sé que en este momento, como muchos no están trabajando, y no solo toda esta semana, sino la semana que viene tampoco no están trabajando, pero qué lindo que podemos trabajarle para Dios. Y por medio de estas redes queremos saludar al pueblo, queremos saludar a todos los que nos están mirando, a la familia de Dios, la familia de carne y sangre, y nos queremos gozar, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno. Y aun cuando Dios permite la vara de castigo, aún en ese proceso el Señor también está trabajando. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios para que nosotros podamos estar dentro de la voluntad de Él. Y vamos a orar antes que entremos en el mensaje. En el libro de Génesis capítulo 32. Versículo Génesis 32, 1. Ahí lo pueden buscar en la Biblia. ¿Cuántos trajeron su espada en esta tarde? ¿Cuántos tienen la espada? El cristiano siempre tiene que estar armado. Porque usted ha visto los bomberos. Los bomberos, cuando suena la campana, ¿qué es lo que sucede? Enseguida se revisten, ¿verdad? Porque tienen segundos para poder vestirse para ir a apagar el fuego. Pero en esta tarde nosotros vamos a apagar un fuego que se llama el fuego espiritual. Y el fuego que tenemos que apagar es todo lo que se ha levantado en contra de la iglesia. Entonces, si en esta tarde usted está armado con la palabra y revestido con la autoridad de Cristo, usted es un bombero de Dios. Génesis 32, versículo 1 y el 2. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Padre, en esta tarde te alabamos y te exaltamos porque tú eres bueno. Te damos las gracias, Padre, por el tiempo que podemos dedicarlo a ti, porque tú eres el dueño del tiempo. Tú eres el dueño, Padre, de la finanza. Tú eres el dueño del servicio. Tú eres el dueño de los dones. Tú eres el dueño de los talentos, Padre. Tuya la gloria y la honra en esta tarde, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor Padre. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, sino que nosotros somos los administradores. Pero tuya la gloria, Padre. Tuyo es el señorío en esta tarde. Queremos que tú tomes el trono.
Queremos que tú te sientes, Padre, en el trono de nuestros corazones, para que tú hagas tu voluntad, para que tú bendigas al pueblo, Padre. Bendice a Honduras, bendice, Padre, al dador alegre, bendice a aquel que está, Padre, en su casa, Padre, orando y buscando tu rostro. Bendice a aquel, Padre, que tiene el deseo de agradarte, el deseo, Padre, de ponerse a cuenta contigo. Bendice, Padre, a este pueblo, que tú seas el proveedor, que tú seas el que comienza a proveer, Padre, en las necesidades. Mira cuánto están pasando, Señor Padre, necesidad. Muchos, Padre, que en este momento, Padre, se les hace difícil alcanzar los alimentos, alcanzar la comida, alcanzar la bebida, pero tú eres el proveedor. Así como tú estabas en el desierto, Padre, cuando tú estabas pasando por el desierto, tú tenías hambre y después de 40 días sin comer y beber, Padre, vino el tentador, Padre, oh Señor Padre, pero cuando Él vino a tentarte, tú, Padre, Él te dijo que si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan, y tú respondiste, Padre, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Padre. En este momento, Padre, te pedimos por el pan espiritual en Honduras, que tú comienzas, Padre, a bendecir el que tiene necesidad, el que necesita, Padre, en este momento un milagro sobrenatural, que tú proveas, Padre, el maná, el tesoro de tu palabra, y juntamente con tu palabra tú darás la necesidad, Padre, natural. En el nombre de Jesús reprendemos, Padre, toda pobreza en Honduras, atamos, Padre, y cancelamos toda mentira del diablo, Señor Padre, porque tú estás en control de Honduras. Tú estás, Padre, limpiando a tu iglesia, tú estás limpiando al país y la nación de Honduras, tú estás sacando todo lo que no te agrada, tú estás limpiando con espíritu de juicio, con la vara de corrección, tú estás sacando, Padre, el pecado, tú estás corrigiendo al hombre para que el hombre no se salga del camino, Padre, sino que el hombre sea enderezado en el camino de Dios. Te damos las gracias, Padre, porque tu palabra dice: el que Dios ama, Dios disciplina, Padre. El que tú amas, tú lo disciplinas para el bienestar de su alma, para el bienestar de su espíritu, Padre. Queremos, Señor Padre, estar atento a tu voz. Háblanos, Padre, directamente. Háblanos en la recámara, ahí donde doblamos rodillas, ahí donde buscamos cada mañana el altar tuyo. Queremos que tú derrames una presencia. Derrama, Padre, esa presencia, Padre, que comenzará a transformar las vidas de muchos, Señor. Así lo creemos en esta hora, Señor. Mira la palabra que se va a predicar. Pasa un carbón encendido por medio de mi boca, Padre, y tuya sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra en Génesis 32, versículo 1. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Si hay algo que no debe faltar a la iglesia es el gozo. A veces nosotros perdimos el gozo. Hay cristianos que no tienen gozo, sino cara de limón. Hay cristianos que caminan con amargura. Y sabemos que las pruebas no son fáciles. Porque el que está pasando por pruebas en este momento, ¿quién no está pasando por pruebas? Dios está permitiendo las pruebas para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Para que tú te alinees a la palabra de Dios, pero no vayas a perder el gozo. Porque, aleluya, el cristiano, por muchas pruebas que pasa, hay un gozo que existe que se llama el gozo del Señor. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, que aunque tú tienes una necesidad, en medio de esa necesidad, Dios te da un gozo y una esperanza por medio de ese gozo, de que Dios va a suplir todas tus necesidades conformes a las riquezas en Cristo Jesús. Porque el gozo de Dios no depende, aleluya, del sistema del mundo. El gozo que viene de Dios viene de arriba y no de abajo. A veces no entendemos que lo que Dios tiene para tu vida no comienza en lo terrenal, comienza en lo celestial. Pero hay que estar conectado, aleluya, a lo celestial para que lo terrenal pueda encajar en la voluntad de Dios. Por eso, en medio de la crisis, en medio de una crisis, Dios puede estar presente, mi hermano. En medio de una crisis, el Señor se puede glorificar. Pero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, conectarnos con Jesús. Si tú no estás conectado con Cristo, no podrá haber maná, no podrá haber respuesta de la boca de Dios. Porque todo lo que Dios hace está basado en una voluntad. Y la voluntad se llama la voluntad de Dios. No es tu voluntad. Porque en el ser humano existen tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuánto lo alaban? Y dice que en la parte de la alma,
está la personalidad de quien tú eres. En tu alma están las emociones de lo que tú sientes. Si sientes tristeza, si sientes gozo, si sientes aquello, sientes a lo otro. En la parte almática está, aleluya, tu intelecto. Dios ha dado un intelecto a cada persona conforme a la capacidad. Pero sobre todas las cosas en tu alma existe algo que se llama la voluntad propia. Y esa voluntad es lo que va a ejecutar las obras y las acciones que tú decides. Entonces, ¿por qué le traigo esta reflexión en esta tarde? Porque para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, tú primero tienes que morir a tu propia voluntad. Tu alma se tiene que someter a la voluntad de Dios. Y eso significa negarse a uno mismo. Hay muchos que no pueden seguir a Cristo porque todavía no han negado su propia voluntad. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú no puedes hacer lo que se antoja. Tú no puedes hacer todo lo que viene a la mente. Usted tiene que más bien tener la mente de Cristo, mi hermano, para que tú puedas hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que hay tantos cristianos que andan de aquí para allá y de iglesia en iglesia. Hay muchos que parecen cabras, mi hermano, que andan brincando, buscando respuestas, como si la respuesta lo tienen los pastores, como si la respuesta lo tienen los líderes. Mi hermano, el único que tiene la respuesta para tu vida se llama Jesucristo. Él es el que tiene la respuesta. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Cuando la mirada está en el hombre, usted está alejado de la voluntad de Dios. Por eso la iglesia es como el hospital, porque la iglesia tiene que manifestar la voluntad de Dios. La iglesia tiene que manifestar la presencia de Dios. Y por medio de la presencia de Dios, Dios te dará respuesta. Pero si tú estás yendo a la iglesia para poder tener la mirada en el hombre o en el líder o incluso en el pastor, usted se va a perder, porque el pastor, aleluya, tiene la mirada en Dios. Y si el pastor quita la mirada de Dios y lo pone en otras cosas y tú tienes la mirada en el hombre, usted también se va en el mismo hueco. No puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hueco. Es tiempo de entender en esta tarde lo que Dios quiere para nosotros. La historia comienza con Jacob. ¿Quién era Jacob, mi hermano? ¿Quién era Jacob? Jacob era el hijo, aleluya, de la promesa. Jacob, aleluya, era de la familia de Abraham. Abraham era el hombre que había escuchado la voz de Dios. Abraham era el hombre que Dios le habló audiblemente y le dijo a Abraham: deja tu parentela, deja tu casa y vaya al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham escuchó la voz de Dios y dijo: heme aquí. Y él, dejándolo todo, se fue a la tierra de Canaán. Y ahí Dios lo bendijo. Y él tuvo una familia, como hoy en día tú tienes una familia. Hoy en día tú, aleluya, vienes de una familia donde tienes una madre y un padre. Vienes de una familia donde tienes hijos, donde hay nietos, donde hay bisnietos. La familia es el plan de Dios en el 2020. La familia es plan de Dios. Primero la familia de Dios, mi hermano, y después la familia que está a tu lado, aleluya, el que tú vives. La carne y sangre, mi alma lo alaba, tiene que convertirse a la familia del Espíritu Santo. Entonces la Biblia habla que Jacob no era cualquier cosa, porque la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumplió en la vida de Jacob, que Jacob sería heredero, sería padre de multitudes. Reyes salieron de los lomos de Jacob. Gobernadores salieron de los lomos de Jacob. Príncipes salieron de los lomos de Jacob. De los lomos de Jacob vino cosas grandes por parte de la voluntad de Dios, porque Jacob se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra Jacob en hebreo significa suplantador. ¿Qué es un suplantador? Un suplantador es alguien que toma la posición de otro por medio del fraude o por medio del engaño. Cuando Jacob salió de la vientre de su madre, Rebeca, él tenía un hermano gemelo. Se llamaba Isaú. Isaú significa el que ha nacido de la tierra. Aleluya, significa Edom, que significa rojo. Él, aleluya, era peludo, Isaú. Él, aleluya, tenía aquellos pelos que eran como los animales, mi hermano.
Y era simbólico y profético porque Isaú era diestro en la caza. Él era un cazador. Él estaba ahí en el desierto cazando. Él le gustaba cazar la presa, pero él era como los instintos, como los animales. Mas dice que Jacob era varón quieto y habitaba en las tiendas de su madre Rebeca. Y estando en esas tiendas, te aseguro que Rebeca, aleluya, y su padre le enseñaron las enseñanzas bíblicas, los preceptos de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios. La tienda de una madre tiene que tener enseñanzas bíblicas. La iglesia que representa a la madre, escuche bien, la esposa de Cristo, tiene que dar una enseñanza bíblica para que nosotros podamos estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jacob? Este suplantador que nació, escuche bien, en el vientre de su madre Rebeca, dice que primero nació Isaú, su hermano gemelo. Y cuando Isaú salió de la vientre de su madre, dice que Jacob salió después, segundos después, y dice que tenía la mano por el talón de Isaú. El suplantador, desde que salió del vientre, ya tenía el talón de Isaú. Porque Jacob espiritualmente tenía la mirada en la bendición de Dios, mi hermano. Por eso desde que él salió del vientre de Dios, él ya tenía la mirada en el ser primogénito. Él quería la bendición de ser primogénito. Él quería el Dios de la bendición, mi hermano. Y él era un suplantador. En pocas palabras, él engañó a su hermano. Yo sé que en este día no hay ninguno de esos. Yo sé que todos los que van a la iglesia, mi hermano, no hay ninguno que le gusta engañar. No hay ningún mentiroso en la iglesia, porque todos son unos santitos. En la iglesia hay muchos suplantadores. Hay muchos que andan detrás de los cargos. Hay muchos que andan detrás del liderazgo. Hay muchos que andan detrás de las posiciones del hombre. Hay muchos que quieren tomar la bendición de otro. Pero hay que entender algo, mi hermano. Dios quiere cambiar el Jacob en Israel, mi hermano. Dios quiere hacer una transformación en tu vida. Él quiere cambiar tu nombre, aleluya, en un nombre espiritual. Porque el Jacob, aleluya, era un Jacob carnal. Engañó a Isaú porque le robó la primogenitura. Le dijo a Isaú que si le vendiere su primogenitura, le daría, aleluya, una sopa de lenteja, un potaje de lenteja, mi hermano, un guisado rojo, así como Isaú cazaba allá afuera. Y su nombre significa Edom, que significa rojo. Lo quería, aleluya, robarle la bendición. Y Isaú, como él tenía la mirada en las cosas terrenales, como él tenía la mirada en el hombre, él tenía hambre en ese momento. Hay momentos que Dios nos prueba. Nos prueba en la carne, prueba nuestro espíritu, prueba nuestra alma para ver si verdaderamente puede más el mundo o el Cristo de la gloria. Puede más lo que Dios te prometió, porque la promesa de Dios estaba sobre Isaú. Isaú era el escogido para ser el primogénito, es decir, el primero en recibir la bendición, el primero en ejercer las cosas grandes de parte de Dios. La mejor bendición está sobre el primogénito, pero Isaú rechazó la primogenitura. Escuche esto, a veces nosotros rechazamos lo que Dios nos quiere dar cuando tú prefieres satisfacer el hambre que tú tienes en tu panza, la hambre que tú estás cargando. Cuando tú tienes más hambre del mundo que de Dios, tú estás menospreciando, aleluya, la bendición de Dios por un plato de lenteja. Mi alma lo alaba. Y cuando Isaú aceptó el plato de lenteja, el potaje, la primogenitura fue quitado de Isaú y fue dado a Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué fue dado a Jacob? Si Jacob era tremendo bandido, él engañó a su hermano 2 veces. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jacob que no tenía Isaú? Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Lo que Jacob tenía que no tenía Isaú es que Jacob amaba a Dios. Jacob tenía la mirada en Dios, aun cuando él fallaba, aun cuando él mintió, aun cuando él hizo ciertos pecados. En medio de todo eso, Jacob estaba detrás del Dios de la gloria y no solamente detrás de la bendición. Y es ahí donde tenemos que analizar, verdaderamente amamos a Dios por quien Él es.
o amamos a Dios por los pan y los peces. Mi alma lo alaba. Si tú en esta tarde estás sirviendo a Dios por los pan y los peces, déjame decirte que Dios ha menospreciado a aquellos, aleluya, que no tienen en cuenta la santidad de su nombre, porque Jesucristo es primero. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando tú pones la mirada en la cosa de este mundo y en la bendición y no en el Dios de la bendición, tú has menospreciado la bendición de Dios. Qué tremendo. La Biblia dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, dijo Dios, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú tenía la mirada en la carne. El Dios de Esaú era su estómago, mi hermano. El Dios de Esaú era su vientre. Y dice cuya gloria era su vergüenza, porque fue avergonzado delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto están atentos a lo que Dios le quiere decir en este día? El mensaje no es para el predicador. El mensaje es para el predicador, aleluya, y también para el que está oyendo. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. Primero Dios me da machetazo para acá y después Dios da machetazo para allá, para que seamos edificados. Porque si nosotros no vivimos lo que predicamos, nada estamos haciendo, mi hermano. Y dice así, Génesis 32:1. Y Jacob siguió su camino. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Él siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Escuche bien, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de decir campo de Edom. Escuche bien. Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Cuántos campamentos? En 2. Y hablaremos de lo que es Mahanaim. Versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tus parentelas, y yo te haré bien. Dios quiere hacerte bien. La promesa de Dios es el bienestar de tu alma, el bienestar de tu espíritu. Dios siempre quiere hacer cosas buenas para la gloria de su nombre. Versículo 10. Jacob dijo: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que me has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No vengo acaso y me hiere la madre con los hijos. Hasta ahí, mis hermanos. Dios está hablando de que cuando vino el momento que Jacob tenía que partir a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel, él tenía que enfrentar uno de los obstáculos más grandes en su vida. Jacob estaba pasando por una crisis personal. Hoy en día el mundo está pasando por una crisis mundial. Y esa crisis no es diferente a la crisis que estaba pasando Jacob. Porque Jacob tenía que confrontar a Esaú. El problema de Esaú es que Esaú lo quería matar. Esaú odiaba a su propio hermano de carne y sangre. Hoy en día dentro de las mismas iglesias hay cristianos que odian el uno con el otro. Hay cristianos envidiosos. Hay cristianos celosos, celos ministeriales. Hay cristianos que no desean el bienestar de su prójimo. Hay cristianos que no aman al prójimo. Porque, aleluya, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que dar el bienestar al prójimo. Y ese es el amor. Y Dios está hablando de que Jacob tenía temor. Dice que le sobrevino gran temor. ¡Qué tremendo! Te puedes imaginar, mi hermano, lo que es el gran temor.
Hoy en día usted está mirando en el mundo entero que hay temor. Hay pánico, mi hermano. Hay pánico porque hay una pandemia. Hay pánico porque hay un virus. Hay un espíritu de muerte que está matando a miles. Hay una enfermedad que está contaminando a miles y aleluya, y aún a millones. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando tú estás caminando en la carne, cuando tú estás agradando los deseos de la carne, cuando tú quieres hacer lo que a ti te da la gana, tu propia voluntad, usted está en rebelión en contra de Dios. Porque el que practica su propia voluntad no puede practicar la voluntad de Dios, que es perfecta. Y mi independencia de Dios, aleluya, me dará fruto a la rebelión contra Dios. Cuando yo me hago independiente de las leyes de Dios, cuando yo me hago independiente de los mandamientos de Dios, cuando yo me hago independiente de los planes que Dios tiene para mí, yo estoy en rebelión en contra de Dios, porque solo puede permanecer dos voluntades, o la voluntad tuya o la voluntad de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y después ven y sígame. Dios está diciendo que ser salvo es una cosa. La salvación es el regalo de Dios. La salvación es el boleto para entrar al cielo. La salvación es todo lo que Dios tiene para tu vida y te lo dio gratis. Pero la salvación, aleluya, tiene que continuarse diariamente. La salvación no solamente es el día que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es el comienzo de la semilla. La semilla tiene que producir un fruto en tu vida. Y hay muchos cristianos que ya no dan fruto. Hay muchos cristianos que están como cuando Jesús fue a la higuera. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que Jesús se fue a la higuera. Y él se fue a la higuera porque él tenía hambre. Y cuando se acercó a la higuera, mi hermano, ¿sabe lo que se encontró? Hojas. Se encontró hojas. Se encontró que no había fruto. Y dice la Biblia que él maldijo la higuera. Y maldijo la higuera poniendo una maldición de esterilidad. O sea, cuando yo soy un cristiano que no doy fruto, hay una maldición de ser estéril sobre mi vida. Porque el propósito de la salvación, escuche lo que Dios está diciendo, el propósito de la salvación de Dios es que tú des frutos. Si yo soy un cristiano que no está dando frutos, entonces yo no estoy dentro de la voluntad de Dios. Yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios habrá frutos. La Biblia dice que por sus frutos lo conocerás. El árbol se distingue, el árbol se clasifica por medio del fruto. Si el fruto es bueno y produce manzana, y si produce naranjas, si produce aguacates, aleluya, por medio del fruto se puede clasificar el árbol. ¿Cuánto la alaban? El fruto, aleluya, es la señal visible de que un cristiano es un cristiano de verdad. ¿Cuánto la alaban? Y es ahí donde muchos no entienden que los verdaderos frutos de un cristiano, de un árbol, de una palmera, escuche bien, tiene que ver con el carácter de Jesucristo, mi hermano. Las Gálatas, aleluya, habla de los frutos del Espíritu. Dice que hay 9 frutos del Espíritu. Y esos 9 frutos del Espíritu comienza con el amor, comienza, aleluya, con la bondad, comienza con la paz, comienza con la paciencia, comienza con la benignidad, habla de la mansedumbre, habla de la templanza. La Biblia habla de la fe, porque ese es el carácter de Jesús, aleluya. Pero los frutos del Espíritu se tienen que producir dentro del creyente por medio, aquí viene, de la prueba. Si tú estás pasando una crisis en tu vida, dele la gloria a Dios, dele la alabanza al Rey, porque en medio de esa prueba Dios te está haciendo un cristiano maduro, lleno de frutos, de amor, de paciencia, de misericordia. El mundo podrá ver un fruto visible que se llama amor. En medio de una crisis yo tengo amor al prójimo. En medio de una crisis yo tengo paz. En medio de una crisis yo tengo paciencia. Son frutos visibles que clasifican que yo soy de un árbol que se llama Jesucristo. Jacob entendió que aunque él era engañador, aunque él era suplantador, aunque él hizo tantas cosas malas, él pronto descubrió que para poder heredar el Dios de la bendición,
él tenía que pasar por un proceso. Y ese proceso se llama santificación. ¡Qué tremendo! Y la prédica se extiende, pero así Dios lo quiere. ¿Qué es la santificación? La Biblia dice que la santificación, escuche esto, en griego, en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, significa hagiasmos. Hagiasmos en griego significa purificación, santificación. Es el estado de pureza. Es el proceso donde Dios te va purificando y santificando para que tú puedas llegar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tú no puedes llegar a donde está Dios si tu ropa, si tus vestiduras no están blancas. Tú no puedes llegar al reino de Dios si todavía hay manchas y arrugas en la esposa de Jesucristo que se llama la iglesia. Ahora Dios sabe que en la iglesia hay pecado. Dios no es, aleluya, no es ignorante. Dios es sabio. Él es soberano. Él sabe cómo lidiar contigo. Él sabe cómo tocar la llaga. Él sabe cómo tocar las áreas que te duelen. Dios está apretando la llaga. Dios está tocando el botón, mi hermano, para que tú puedas reaccionar en el 2020. Porque en el 2019 todavía estaba en desobediencia. En el 2018 todavía estabas adormecido. En el 2017 andaba en el mundo haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Pero como ahora Dios está jalando la cuerda, como ahora Dios está juzgando al mundo, dice la Biblia que el juicio comienza con la casa de Dios. Y si comienza con la casa de Dios, que es la iglesia, ¿qué será del pecador y del impío, mi hermano? Dios está hablando a la iglesia. Primero, no solo al mundo que Dios está hablando. Primero Dios está hablando juicio a la iglesia para que nos pongamos a cuenta de Dios antes de que sea muy tarde. Mi alma lo alaba. No permitas eso. Pero viene una revelación de Dios. Y Jacob le sobrevino temor. Le sobrevino temor porque Esaú lo quería matar. Y venía con 400 hombres. Y él temió por su vida. Temió por la madre de sus hijos. ¿Quién tenía a Jacob? Tenía, escucha bien, 2 campamentos. Génesis 32:1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando Jacob los vio, versículo 2, campamento de Dios es esto, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahora la palabra Mahanaim significa doble campamento, doble bendición. Mira cómo es esto. Dios estaba tratando con Jacob en un proceso de santificación. Y de tal forma que la santidad hizo un fruto en Jacob. La santidad produce fruto, mi hermano. La higuera de Jesucristo produce frutos. Y dice que cuando él ya llegó al momento de volverse a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel, dice que Mahanaim era el doble campamento. Dice que ángeles le salieron. Entonces, ¿por qué es importante saber qué es Mahanaim? Porque Mahanaim es el lugar donde Dios te sale al encuentro para bendecir tu vida. Mahanaim es donde Dios sale. La Mahanaim significa viajeros, aún viajeros angelicales. Dios le estaba mostrando a Jacob que él había recibido una bendición de Dios porque Jacob se había sometido al cielo. Hasta que tú no te sometas al cielo, hasta que tú no te sometas a la autoridad de Dios, Dios no puede bendecirte terrenalmente. Y si tú tienes bendición terrenal, pero no estás sometido a la bendición celestial, tu bendición puede ser cortado, porque la bendición que proviene de Jehová es el que permanece. Y la bendición que proviene del mundo es momentáneo, porque no está basado en la higuera, no está basado en la voluntad de Dios. Hay muchos que tienen riquezas en el mundo y creen que van a prosperar. Creen, aleluya, que van a salir adelante. Y lo que no saben, mis hermanos, es que le queda poco tiempo. Ven y arregla aquí la computadora. Le queda poco tiempo. Mahanaim es la bendición que Dios tiene para tu vida. Y es ahí donde Dios le estaba mostrando a Jacob.
de que él había sido procesado y que él había dado 2 esposas. Escuche esto. La primera esposa se llamaba Lea, pero Lea, cuando fue entregado a Jacob, no era lo que verdaderamente Job quería, porque no era Lea quien Jacob amaba, sino Jacob amaba a Raquel. Pero Labán, el suegro, como él miró la bendición en Jacob y que Dios estaba con él, no le dio a Raquel en el momento, sino que le engañó con Lea. Y cuando se acostó, amaneció la mañana siguiente y se dio cuenta que no era Raquel quien él amaba, sino era Lea. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que Dios te quiere decir en este día? Que la Lea representa a aquellos que son débiles de visión. Porque dice que Lea era débil de visión. Lea tenía un problema en los ojos. No miraba bien. Aleluya. Tenía debilidad en su visión, mi hermano. Hay muchos pastores que tienen debilidad en la visión de Dios. Hay muchos que se han alejado de la visión. Muchos están caminando con Lea, pero Lea no es suficiente. Hay que llegar a Raquel. Hay que llegar al premio. Hay que llamar a amar a Dios, así como Jacob amaba a Raquel. Escuche bien. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, Dios te va a añadir doble bendición. Pero cuando tú no pones a Dios en primer lugar, solo estará Lea a tu lado. Pero Lea, aleluya, es pasajero. La visión, escuche bien, se acortará en tu vida. Aleluya, habrá ceguera espiritual en la vida de muchos. Hay muchos siervos que tienen ceguera porque se han conformado con Lea, pero no han ido detrás de Raquel. El amor hacia Dios, mi hermano. Entonces Mahanaim era doble campamento. Campamento de Lea, la bendición terrenal. Escuche bien, Lea, la bendición terrenal. Pero Raquel era la bendición celestial, como tú lo sabes. Porque en medio de Raquel solo tuvo 2 varones. El primero era Benjamín y aleluya, y el primero era José y el segundo era Benjamín. Y era a través de José que Dios había gobernado al mundo entero. De todos los llamados de los hijos de Jacob eran 12 hijos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. De todos los que fueron llamados, solo uno fue escogido y él se llamaba José, hijo de Raquel. ¿Qué es lo que Dios está hablando? El escogido es aquel que pasa por el proceso de la santificación. Es el que pasa las pruebas. Es el que pasa los procesos de Dios. Él saca A y 100% en los exámenes. Hay muchos que son llamados, pero muchos no han llegado a ser escogidos porque no han pasado el proceso de Dios como lo pasó José, que fue tirado en una cisterna, lo desnudaron, le quitaron la túnica de colores. Cada color que tenía la túnica de José representaba el carácter de Cristo, los 9 frutos del Espíritu Santo. José tuvo que pasar para que el fruto del Espíritu fuera probado por medio de una crisis. Cuando José llegó a la tierra de Egipto, mi alma lo alaba. Dice la palabra de Dios que lo vendieron a Potifar. Y estando en la casa de Potifar, dice que José prosperaba. Y todo lo que José tocaba prosperaba en sus manos, porque Dios, Jehová, estaba con José. El ser escogido no es cualquier cosa, mi hermano. Luego la Biblia dice que José fue vendido a la cárcel. Lo llevaron a una cárcel porque le tendieron trampa, mi hermano. La mujer de Potifar se enamoró de José. Hay muchos cristianos en esta tarde, mi hermano. Hay mucha tentación allá afuera. Hay muchas Dalilas. Hay mucha Jezabel. Hay muchos falsos profetas y falsos pastores. Y hay muchos que le quieren lavar, escuche bien, la masa. Hay muchos que quieren presentarse con una levadura, mi hermano, pero no con el verdadero pan, que es el pan sin levadura, el pan de sinceridad, el pan de amor. Esa es la palabra sana. Sinceridad significa sin hipocresía. Sinceridad en Cristo significa sin mentira. Es la pureza. El pan sin levadura es lo que comían los israelitas para celebrar la fiesta del pan sin levaduras. Después de la Pascua, 7 días corrían y era un pan sin levadura. Es la comunión con Dios.
¿Cuánto lo alaban? ¡Qué tremendo! Estamos ya llegando al final casi de este mensaje. Mi alma lo alaba. Menor soy que toda la misericordia y de toda la verdad que ha usado con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y le voy a dar una revelación de parte de Dios en esta tarde. Dice la Biblia que Jacob ahora estaba sobre 2 campamentos, Mahanaim, doble bendición, bendición celestial, bendición terrenal, bendición de Lea, que es lo terrenal, bendición de Raquel, representando lo celestial. Pero ahí dice, todo esto sucedió porque Dios le había dado un cayado. ¿Cuánto la alaba? El cayado de Dios es la respuesta para tu vida. El cayado de Dios representa la vara de Dios. En la Biblia se usaba mucho la palabra cayado y la palabra vara. Salmo 23 dice, escuche bien, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El aliento es el soplo de vida. El aliento es la vida eterna. Pero dice que es por medio de la vara que se llama Jesús y por medio del cayado que se llama Jesucristo, que Dios te va a bendecir en Mahanaim con una doble bendición, con una doble porción de su espíritu, cuando tú aprendas a someterte al cayado y a la vara de Dios. Lo único que tenía Jacob antes de que fue bendecido, antes de que tenía riquezas terrenales, antes de que él tenía un nombre, antes de que se dieron los reyes y los sacerdotes de su lomo, lo único que tenía Jacob era un cayado. ¿Cuánto lo alaba? Pero eso es lo único que tú necesitas, mi hermano, porque con ese cayado tú vas a vencer. Con ese cayado tú vas a depender de un sistema de fe. Jacob aprendió a depender de Dios y no del mundo. Hay muchos que no lo entienden, porque muchos quieren lo terrenal, pero no quieren aprender a vivir por fe. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Cuando tú aprendes a depender del cayado, de la autoridad de Dios, de la santidad de Dios, usted será un cristiano de poder. ¿Cuánto lo alaba? La palabra cayado significa maquela en hebreo, y maquela significa germinar. Retonio, brote, vara, dice con hojas, para caminar, para golpear, para, escuche bien, para guiar. A veces la misma palabra cayado y vara se intercambiaban en el Antiguo Testamento y significaban en hebreo la misma palabra. La palabra que se usaba para describir la vara de Moisés, la vara de Dios, era matá. Matá en hebreo, que significa rama, tiene la definición bíblica de una rama, de un tribu, de un cetro. Los cetros los usaban los reyes, los gobernadores. La vara, el cetro. Escuche bien. Y también era conocido el matá en hebreo como el cayado para caminar, el bastón para sustentarse, como el alimento también, el sustento es el bastón. ¿Por qué estamos hablando de esto en esta tarde? Porque Dios quiere que el sustento número 1 en tu vida sea Jesucristo. Dios quiere que lo único que va a alimentar tu vida ante todas las cosas es Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo quería tentarlo en la carne y él quería que él convirtiera, escuche bien, la piedra en pan. Pero Jesús sabía que el diablo era un engañador. Jesús sabía que la fuente de la mentira era el diablo. Y él dijo, no, diablo mentiroso. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no voy a depender de tu sistema. Yo no voy a depender como el mundo anda. Yo dependo de lo que sale de la boca de Dios. Primero es Jehová. Amarás a tu Dios con toda tu mente. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza. Amarás a tu Dios con toda tu alma. Mi hermano, hay que amar a Dios de tal forma que tú comienzas a depender de Él y no del mundo. Y no es que el mundo no es necesario en el sentido de que hay que comer. Jesús sabía que tenía que comer y beber, pero Él dijo, no solamente de pan vas a vivir. Anuló la mentira y dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando tú pones a Dios primero, todas las demás cosas van en orden. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Eso no es pecado tener dinero. No es pecado tener un título o una profesión. Lo que es pecado es cuando tú pones eso antes que Dios. ¿Cuánto la alaban? ¡Qué tremendo! Y hablaba del callado. Y hablaba, mi hermano, de lo que tú necesitas en esta tarde. Depender de Él. Versículo 21, ya estamos terminando. Pero pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Escuche bien. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Escuche esto. Entonces llegó el momento donde él que tenía que confrontar una crisis terrenal. ¿Cuál era la crisis terrenal? Pongámoslo, la crisis terrenal era el coronavirus. Escucha bien. El crisis terrenal para Jacob era que su hermano de carne y sangre lo quería matar. Él tenía una crisis como la crisis de coronavirus que está impactando al mundo entero. Pero él entendió de que él tenía que pelear la bendición, no en lo terrenal, sino en lo celestial, mi hermano. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Tú tienes que arrebatar la bendición en el mundo espiritual. Hay que doblar rodillas, hay que clamar a Dios, hay que clamar a la gloria de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para muchos que están en el mundo, esto no es accidente del coronavirus. Hace años atrás el espíritu profético había hablado ya que vendría un virus, aleluya, de la China, y que nadie podría detener esta plaga y que el hombre va a intentar de controlarlo, pero él no lo iba a permitir porque era juicio de Jehová. Esto no es nuevo, mi hermano. Los que están conectados con la vara, los que dependen del callado, van a entender que Dios habla a tiempo, Dios exhorta, Dios reargüye, Dios comienza a limpiar el camino del hombre. Pero tú tienes que estar conectado a la vara de Dios. Tú tienes que caminar con el callado. Entonces Jacob se ciñó el cinto de la valentía. Jacob, aleluya, se colocó bien la autoridad. Y él dijo: mujeres, vayan delante de mí. Bendiciones, camellos, ovejas, bueyes, todos siervas y siervas, váyanse delante, porque en esta batalla ustedes no podrán ayudarme. Carne y sangre no podrá ayudarme. El reino de los cielos, carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, dice la Biblia. Y él despachó su familia, despachó lo que él más amaba. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Despachó lo que él más amaba para que fuera delante de él, para él ponerse a cuenta con Dios. Y estando en una vigilia, y estando en una entrega, y estando en una batalla del Espíritu, él comenzó a luchar con el varón que era el ángel de Jehová. Él comenzaba a luchar para que la bendición celestial se manifestara en lo terrenal. Hay muchos que no han conseguido la profecía ni la promesa de Dios porque han dejado de pelear la buena batalla de la fe. Y cuando Jacob comenzó a luchar con el ángel, miren lo que pasó, mi hermano. Dice que el ángel de Jehová le tocó el sitio del encaje. Oh, gloria. El muslo.
Ahí en el muslo estaba el tendón, la parte más sensible del encaje. Sin este muslo, sin este tendón, la pierna, la espalda, la columna no funciona, la cadera no funciona. Pero Dios extendió su mano por medio del ángel y tocó el sitio del encaje. Y dice la palabra de Dios que se descoyuntó. Oh, gloria. Significa que hizo ¡prac! Algo se rompió, algo se descoyuntó y le dolió a Jacob. Pero Dios tocará la llaga, Dios tocará lo que más tú amas, Dios tocará el lugar donde más te duele para enseñarte que tú tienes que depender de Dios y no del hombre. Tú tienes que depender de Dios y no de las circunstancias. Tú tienes que depender de lo que viene de la boca de Dios y no solamente en el pan de este mundo. Y dice la Biblia que cuando él hizo eso, Dios lo bendijo. Y dice la Biblia que Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y le dijo, ya no te llamarás Jacob, ya no serás un suplantador, ya no vas a ser un mentiroso, ya no vas a ser un engañador, ya no vas a andar como los mundanos, ya no te vas a vestir como los mundanos, ya no vas a estar cantando reggaetón como muchos cristianos mundanos, ya no vas a andar ahí con la cosa del mundo, sino que yo voy a hacer una transformación dentro de ti, Jacob, y tu nombre será Israel espiritual. Israel en hebreo significa, escucha bien, el que lucha con Dios. Israel significa Él gobernará como Dios. Él gobernará como Dios. Significa prevalecer el nombre Israel. Israel era Jacob porque Jacob aprendió a entregar su propia voluntad, a morir a la cruz de Calvario para él poder hacer la voluntad de Dios. Y ahí donde muchos se quedan atrás, muchos se quedan sentados. Hay muchos cristianos que están adormecidos. Hay demasiados cristianos que tienen una mentalidad de derrota y no de victoria, porque han dejado el primer amor, han dejado el sistema de fe. Y hoy en día están pasando por juicio. Ay, no, es que el juicio no llega para el pueblo de Dios, el que anda en la verdad. Ay, que la plaga no me tocará si estás amarrado a la mano de Dios. Ay, no, es que nada me va a tocar porque Dios me ama. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tú tienes que estar sometido en la verdad y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es tener una experiencia con Dios. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva y Eva concibió y tuvo un varón y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Eva dijo que ella había hecho la voluntad de Dios. Y que por medio de la voluntad de Dios, Dios le dio un hijo. Escuche bien. Pero le dio un hijo porque Adán conoció a Eva. El conocer es una intimidad con Cristo. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, cuando tú tienes una profundidad con Dios, que el Espíritu Santo va a concebir algo en tu vientre, el Espíritu Santo va a poner una visión, una profecía, el Espíritu Santo va a depositar los tesoros y usted va a consumir fruto para la gloria de Dios. Pero tú tienes que conocer la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es tiempo que despierte, mi hermano que está mirando, es tiempo que entre en la recámara, humíllase ante Dios. El que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Dios quiere bendecirte como Jacob, pero él tiene que descoyuntar áreas que no le agradan, áreas que no permiten que la presencia fluye, áreas que no permiten que los dones sean activados, porque mientras la llaga sigue ahí, mientras está el pecado, mientras está el temor, mientras están las cadenas del mundo, usted no podrá ser un Israel espiritual, pero hay que ser un guerrero. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Jacob arrebató la bendición, aleluya, por medio de la oración, y Dios lo bendijo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que cuando salió el sol, escuche bien, porque el sol volverá a nacer sobre Honduras,
El sol del día volverá sobre las naciones. La luz de Jesús volverá sobre los pueblos y sobre las naciones. La misericordia de Dios es más grande que el juicio. Él le dice a la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. En el libro de Santiago, más grande es el amor que Dios te tiene. Por eso Dios quiere que te arrepientes. Por eso Dios te está llamando al arrepentimiento. No pierda más el tiempo. No pierda más el tiempo de Dios. Ponte a cuenta con Él, para que Dios te levante en el mundo espiritual y seas un bendito de Jehová. Dios está hablando. Dice que cuando el sol salió, dice que Jacob cojeaba de su cadera. Ahí lo puedes leer en la Biblia. Jacob cojeaba de su cadera. Es decir, que el cayado era su nueva dependencia. Es decir, que ahora yo dependo de Dios. Ahora mis ojos han visto, a mi embrión han visto sus ojos. Ahora entiendo que solo Dios puede llenar el vacío. Ahora yo entiendo que solo por medio de la fe podré yo ser más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Qué tremendo. Dios está hablando, mi hermana. Ya el tiempo nos fue, ¿verdad? Y ya soy así. Comenzamos a predicar y estamos ahí horas y horas. Pero yo quiero compartir una última palabra. No me puedo ir sin compartir esta última palabra. Es solo 2 versículos. En el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel que tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Los cananeos habían oprimido a Israel en el tiempo de los jueces. Estaban bajo servidumbre, estaban bajo la cadena del mundo, estaban oprimidos, estaban bajo un yugo de esclavitud. Escuche bien. Los cananeos de la tierra de Canaán lo tenían sujetados. Y estaba el pueblo de Dios en angustia. Versículo 4 dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Aquí vamos con las mujeres. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Escuche bien. Débora representa la iglesia de Jesucristo. Escuche lo que Dios está diciendo. Débora estaba sentada bajo una palmera. La palmera se llamaba la palmera de Débora. La palmera representa, aleluya, la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú vas a Jesucristo, Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, escuche bien. Él es la palmera. Débora estaba todos los días, era su lugar de oración. Dice que ella se sentaba bajo la palmera, de tal forma que hasta un apodo le ponían. Le ponían la palmera de Débora. Qué tremendo. Porque identificaban a Débora con estas palmeras. La palabra por palmera en hebreo significa estar erecto. Es decir, estar levantado, estar derecho, estar, escuche bien, aleluya, en santidad, en justicia. Cuando la Biblia habla de la palmera, está hablando que la palmera está en una rectitud y en una santidad con Dios. Débora iba a la fuente de la verdad. Débora iba a la fuente de la santidad. Débora iba a la fuente de la bendición, que era la palmera, que se llama Jesucristo. Y por medio de esa palmera, cuando había problema en Israel, cuando había guerra, cuando había una crisis, el pueblo de Israel iba a una mujer y no a un varón. ¿Por qué?
Porque la iglesia es responsable de repartir el pan del cielo al mundo. La iglesia es el hospital para los enfermos. La iglesia tiene que estar conectado con el poder de Dios para dar un aliento de vida por medio de la autoridad de la palabra. Pero si yo no estoy colocado con la palmera, si yo no vivo con una relación con la palmera, yo no puedo dar nada. Porque la cobertura de Dios es lo que bendice mi vida. Y todos aquellos que se acercan a la palmera serán benditos. ¡Qué tremendo! Débora es la iglesia. La iglesia tiene que estar bajo la cobertura, es decir, la palabra. Aquí viene lo bueno. Ya estoy terminando. Aquí viene lo bueno. La palabra Débora en hebreo significa abeja. Bueno, ¿por qué abeja? Porque la palabra abeja en hebreo significa, escuche esto, un sistema ordenado, un orden sistemático. Y para poder entender lo que Dios quiere decir en esta tarde, es que Dios está diciendo que por medio de la comunión con la palmera, por medio de la comunión con Dios y su cobertura de la verdad, habrá un sistema que será el sistema de fe y no el sistema del mundo. Escuchen esto. Las abejas tienen una función muy grande en el mundo. Y no solo las abejas, varios insectos, escuchen esto, como la mariposa, aleluya, como las avispas. Pero la abeja es especial porque la abeja puede producir miel que representa la palabra de Dios. Escuche bien. La forma que las abejas comienzan a producir miel es formando un panal de miel. Pero las ovejas se comunican a través de un sonido. Así como el que es nacido del Espíritu de Dios se mueve por medio del sonido del viento de Dios. Cuando tú eres nacido de nuevo, usted es como el viento. Y donde quiera que el viento sopla, eso es aquel que es nacido de Dios. Dependemos de un sistema de aire que se llama espíritu, neuma en griego. Neuma significa aire y espíritu en el Nuevo Testamento, porque nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Dios como el aire. Dios hace como Él quiere. Dios hace soplo de vida. Dios no tiene parámetros en este mundo. Dios no es un molde. El Espíritu Santo no se puede poner en un cajón. Hay iglesias que tienen el Espíritu Santo metido en un cajón y por eso nadie es sanado. Por eso el enfermo no es levantado. Por eso la palabra es buena. La palabra es necesaria. Pero la palabra sin poder nada hace, mi hermano. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces hay que estar conectados. Las abejas, cuando mueven las alas, hacen un sonido con las alas de vibración. Y dependiendo de la cantidad de vibración que hacen con las alas, están dando órdenes en un sistema que ellos tienen para ir y traer el polen, escuche bien, y aún el néctar. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo hecho de azúcar que se encuentra en las flores. Cuando nosotros miramos las flores que hay en el mundo, las abejas van a donde están las flores y comienzan a succionar, escuche bien, con su trompa, un jugo de azúcar que se llama néctar. El néctar lo llevan al panal, escuche bien, el panal, y en ese panal comienzan a destruir el néctar, el jugo. Lo comienza a destruir de boca en boca. Una abeja le da un poquito de jugo a la otra abeja y la otra abeja a la otra. Y comienza, aleluya, a disminuir la humedad. Y por medio de la humedad que va bajando, la miel es producida. Mire qué tremendo. Cuando las ovejas van a las flores, las patas, las piernas que ellas tienen, se embarran del polen. Y ese polen es un polvo que viene de las flores. La polinización es cuando yo tomo el polvo de una flor macho y lo traspaso a una flor hembra, y cuando se revuelve ese polvo, nacen los frutos del árbol. Comienzan a hacer frutos y semillas. Pero si este proceso de polinización no ocurre, escuche bien, por medio de las ovejas, los árboles no pueden dar fruto. La mayoría no podrán, la mayoría. Pero es el sistema que tienen las abejas. Cuando las abejas terminan sus recursos naturales, cuando ya no hay néctar, cuando ya se acaba la producción, viene una abeja trabajadora y comienza a ir más allá del campo.
que están acostumbrados para buscar nuevas fuentes de néctar, nuevas fuentes de miel. Y cuando encuentra un campo nuevo, viene la abeja y comienza a dar una danza en medio del panal, su casa. Y comienza a girar en vueltas, mira así. Se giran en vueltas y se giran en vueltas y comienza a mover las alas. Y están hablando en una comunicación de que han encontrado una nueva fuente, escuche bien, de miel. Porque es importante saberlo. Porque Débora, que significa abeja su nombre, estaba bajo un sistema de fe que el pueblo de Israel no lo tenían, porque estaban detrás de los Baales, estaban detrás de la idolatría, tenían la mirada en el mundo, pero no en Dios. Pero cuando había un problema, cuando había una crisis, el pueblo de Dios iba donde estaba Débora, la iglesia, para buscar una palabra rema, porque Débora era profeta de Dios. Y por medio de esa palabra traía orden al pueblo. Escuche esto. La palabra Débora, que significa abeja, proviene de otra raíz que se llama dabar. Dabar en hebreo significa palabra. Palabra de Dios, palabra de Jehová, palabra de hombre. Pero la palabra en hebreo, que es dabar, significa arreglar. Arreglar por medio del hablar, arreglar por medio de las palabras. Entonces esto es tan importante que tú lo sepas, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esta era en el principio con Dios. El verbo es la palabra dabar. Él es en hebreo el que trae orden, el que arregla tu situación, el que cambia tu lamento en baile, el que te sana de toda enfermedad, el que levanta tu esposa que está postrada en cama, el que te levanta a tus hijos que están en las drogas, el que levanta, aleluya, a la familia que está pasando por valle de sombra de muerte. La palabra de Dios, cuando está conectada a la sombra de la palmera como Débora, te traerá orden a tu vida, para que tú dependas de un sistema de fe y no de un sistema del mundo. Hay que permanecer en la vid. Hay que permanecer bajo la cobertura de la palmera. Hay que estar conectado con el idioma de Dios. Hay que tener el sentido del Espíritu, mi hermano. Qué tremendo. Terminamos esta prédica, mi hermano. Romanos 12:2 dice: no os conforméis al siglo de este mundo. No puedes, aleluya, conformarte al patrón del mundo. No puedes hacer lo que hace Juan y Pedro, lo que hace fulano y sutano. No os conforméis al siglo de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, la mente de Cristo. La Biblia habla de transformación. Por eso muchos se confunden con la salvación, porque creen que el momento que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya terminó todo. Ay, mi hermano, ahí es donde comienza todo. Porque la salvación que Dios ha depositado en ti diariamente va produciendo una transformación en tu alma. Dije en tu alma y no solamente en tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo, ya tú eres salvo y el boleto llega al cielo. Pero ese boleto va produciendo una salvación continua. Y esa salvación continua se llama santidad. Y la santidad produce fruto. Escuche bien. Diariamente la salvación está produciendo una transformación en tu alma, porque tu alma es la que está siendo perfeccionada. Por eso hay muchos en Cristo que todavía están atados a la adicción, a la droga. Hay muchos cristianos que todavía están atados a ataduras y maldiciones generacionales en su familia. Porque aunque son salvos, la salvación tiene que producir transformación en su alma para que la liberación de Dios sea diariamente en tu vida. No te conformes con hacer un cristiano cualquiera. No te conformes con ser un cristiano como los demás. Confórmate con ser un cristiano transformado por el poder y la gloria de Dios. La mariposa, mi hermano, antes de que la mariposa es una oruga. La oruga es un gusano. El gusano va a ir por las ramas. El gusano pasa por las plantas y comienza a comer. Mire, traga y traga toda vegetación. Estas orugas, estos gusanos acaban con toda vegetación. Comienzan a comer y a comer y a comer. ¿Sabe lo que significa eso? El pecado.
Cuando un cristiano no ha sido transformado a una mariposa, cuando tú no has sido transformado por el poder de Dios, tú estás como el gusano, como la oruga. La oruga come, comienza a abaratar, comienza a devorar todo lo que mira. Jonás tuvo una experiencia. Él tuvo una palmera que creció sobre él. Él tuvo aquella planta, mi hermano, escuche bien, aquella cabecera que creció sobre él. Y dice que un gusano vino y se comió la hoja. El gusano es el pecado. El pecado comerá, aleluya, tu vida. El pecado destruirá tu vida. La paga del pecado es muerte. El gusano, mi hermano, no trae ninguna bendición. Pero el gusano llega un momento donde el gusano se mete en el capullo. El gusano tira un hilo de su boca y comienza a coserse. Mire, comienza a coser y a coser por la misma hoja con su propio cuerpo de gusano. Se comienza a meter en un capullo y en ese capullo comienza un proceso de transformación. La Biblia lo llama metamorfosis. La metamorfosis en griego significa metamorfó. La primera parte de meta significa en medio. Meta en medio. Morfo o morfosis significa modelar o cambio. Escuche bien. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Metamorfó es un cambio que viene en el medio. En medio de nosotros, desde el medio donde está el capullo, la oruga, ahí comienza una transformación desde adentro hacia afuera y comienza a modelar una nueva forma. ¿Cuál forma? Cristo. Cristo es la nueva forma. Cristo es la transformación. Cristo va a comenzar a hacer su carácter en ti, los frutos. Pero tú tienes que pasar por el capullo. Y la transformación es de adentro hacia afuera, mi hermano. Y cuando tú tienes esa experiencia con Dios, tu vida no será igual. La oruga cuando sale del capullo ya no tiene aquel cuerpo que se arrastra. Crece patas. La oruga crece un torso. Escuche bien, un pecho, un torso. Crece una trompa. Escuche bien. Crece unas alas de colores que habla del carácter de Dios. Alas de colores tiene la mariposa. Y cuando ya la mariposa se transforma, comienza a volar y producir, escuche bien, fruto. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Que la palabra de Dios te transforma. Que la palabra de Dios haga cambios en tu vida, mi hermano. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra habla, tu palabra exhorta, tu palabra rearguye. Te pido por un llamado a aquel que necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquel que necesita un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios único. En esta hora nos humillamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú seas entronado en las vidas. Que si hay alguno que quiere confesar a Jesús como su Señor y Salvador, oh Padre, hacemos la oración de fe, cerrando tus ojos, repitiendo esta oración. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he recibido tu palabra. En esta noche he confesado, Jesús, que tú eres Señor, que tú eres Rey. Oh Señor, te pido que tú perdones mis pecados. Oh Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Oh Señor, yo recibo tu perdón, así como yo perdono a los demás. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido al reino de Dios. Bienvenido, aleluya, porque tú eres un recién nacido. Tú eres, aleluya, un bebé en Cristo y hay que mamar leche, que es la palabra de Dios. Hay que tener la miel, que es el sabor de Dios. Hay que experimentar a Dios como a la miel. Y si en esta noche hay alguno que está descarriado, hay alguno que dice: ya yo he dejado de servir a Dios, ya yo he tirado la toalla, ya mi vida no tiene sentido, ya yo no amo a Dios como antes, ya yo no amo a mi esposa como antes, ya yo no amo a mi esposo como antes, he perdido
el sentido de la vida. Estoy en una depresión, pastor. Estoy como Elías, pasando por un desierto. Hoy me siento triste, me siento apagado, me siento que estoy adormecido a mi vida espiritual. Hay muchos que se quieren quitar la vida, hay muchos que ya no quieren seguir, pero Dios le dice en esta noche: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, te alumbrará la gloria de mi Padre. Ay, Saramacanda, Roiki Amaya, Yondo Rocondo Rucamaya. Él vino a quitar tu pecado, Él vino a desatar, ay, Saramacanda, las cadenas de tu lomo, las cadenas, Samanda, Ribiquía, May. Él viene a cortar todo grillo, Él viene a cortar toda plaga, Él viene a deshacer todo nudo de infidelidad, todo nudo de infidelidad en tu vida. Ay, Serenda, Yondo Rocamanda, Yondo Ruki Amanda. Dios comienza a cortar y Calabacanda de raíz Dios comienza a cortar áreas que han estado en ti, áreas que han estado apagadas, áreas que han estado adormecidas. En el nombre de Jesús se levanta, en el nombre de Jesús hablamos vida a tu circunstancia, hablamos vida a tu vida. Atarrabacanda, ahora por el poder de la palabra atamos tu mente a la mente de Cristo, proclamando la visión de Dios, proclamando el amor de Dios en ti, proclamando que Dios abre las puertas de su misericordia. Él comienza a tomarte, Él comienza, aleluya, a abrazarte en esta noche, porque Él te ama y Dios no te ha dejado y Dios no te dejará, porque el que ha comenzado la obra en ti la perfeccionará hasta la venida de Cristo, mi hermano. Dios no está descansando, Dios no duerme como algunos piensan, Dios no es sordo como algunos piensan. Él está velando por tu alma, Él está velando por tu vida, Él está permitiendo que te vuelvas a Él en el nombre de Jesús. Si tú quieres volverte a la senda antigua, si tú quieres volverte al primer amor, repite esta oración conmigo. Padre, en esta noche reconozco mi pecado, reconozco que te he fallado, pero hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy, Padre, yo me meto en el seno de tu corazón, hoy yo me meto en el capullo de tu misericordia, hoy yo me agarro a la palmera de Débora, hoy yo me vuelvo a tu sombra y yo te pido, Padre, que tú vuelvas a enderezarme, que tú vuelvas a levantarme, que tú vuelvas, Padre, a darme, Padre, el amor que cubre multitud de pecados, la misericordia que limpia toda maldad. Oh, Padre, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, vuelve a tomarme. Yo renuncio, diga, yo renuncio en esta noche al mundo, yo renuncio a la vanidad, yo renuncio al pecado, yo renuncio al gusano, yo renuncio a toda, aleluya, espíritu de devorador, en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración, mi hermano, que Dios me lo bendiga y añade bendición a su palabra. Amén. Cristo te ama.